La Reforma Protestante. Se denomina Reforma Protestante a un movimiento religioso que tuvo sus inicios en Alemania del siglo XVI. Buscaba protestar en contra de las malas prácticas y los abusos que se venían presentando al interior de las iglesias católicas. Los principales reformadores fueron Martín Lutero y Juan Calvino. El nombre de la Contrarreforma es de origen católico y es una respuesta de la Iglesia Católica a los ideales de Martín Lutero y a su movimiento religioso conocido como la Reforma Protestante, surgido en el siglo XVI en el ámbito de la Iglesia cristiana y que está destinada a combatir la Reforma Protestante. Fundador de la Reforma. El fundador de la Reforma Protestante fue el monje católico agustino alemán Martín Lutero, quien ingresa en 1505 a la orden religiosa de los agustinos. Representantes de la Reforma: Juan Calvino, Ulrico Zwinglio y Jacobo Arminio. La Contrarreforma fue fundada bajo reuniones de autoridades de la Iglesia Católica, conocidas como el Concilio de Trento, entre los años 1545 y 1563. La primera reunión fue iniciada por el Papa Pablo III en 1545, después fue iniciada por el Papa Julio III entre los años 1550 y 1555 y finalmente por el Papa Pío IV en 1563. Símbolo de la Reforma Protestante. El sello o rosa de Lutero, en alemán Lutherrose, es un símbolo ampliamente reconocido del luteranismo mundial. Fue diseñada por el propio Martín Lutero durante su permanencia en la fortaleza de Coburgo mientras se desarrollaba la Dieta de Augsburgo en 1530. Lutero la utilizó para sellar su correspondencia. La Contrarreforma tiene varios símbolos con los que puede contar, pero el más importante y con el que más se podría identificar sería el símbolo oficial de sus fundadores, conocida como la Cruz Latina, que significa la victoria de Jesús ante la muerte, porque este movimiento fue creado para defender y renovar la Iglesia Católica. Características principales de la Reforma Protestante. 1. Surgió en el siglo XVI con los cuestionamientos de Martín Lutero y Juan Calvino. 2. Propone retomar el espíritu original del cristianismo del cual el catolicismo se había apartado. 3. Denuncia la corrupción de la falta de fe de muchos de los sacerdotes y propuso el regreso a la Biblia como único camino verdadero hacia Cristo. Características de la Contrarreforma. La Contrarreforma se caracteriza por ser uno de los tiempos más oscuros de la Iglesia Católica, porque en esos tiempos tomó relevancia la Inquisición establecida para descubrir y castigar las faltas contra la fe o las doctrinas de la Iglesia. En sus principales objetivos de este movimiento religioso se buscaba renovar la Iglesia y evitar el avance de las doctrinas protestantes. Y por último, al querer renovar la Iglesia Católica, este movimiento religioso también fue creado con el objetivo de defender a la Iglesia Católica y justificar sus acciones ante las otras doctrinas protestantes.